El tren nos deja en la estación Ángela Pradelli. Qué hermosa estación Ángela Pradelli, qué hermosa mujer, qué hermosa autora. La autora de En mi nombre, historias de identidades restituidas que Paidós acaba de publicar esta semana y con quien tenemos el gusto de conversar en Estación Futuro. Ángela, buen día. Hola Hugo, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, contentos de esperarte y saber que vamos a hablar con vos de este libro entrañable y desgarrador y necesario que acabas de publicar. Muchas gracias. Ángela, nombré al principio del programa a los cinco protagonistas de las 5 historias que elegiste y se me ocurre preguntarte para arrancar cuál fue el criterio de elección, ¿no? Porque son 5 historias de nietos restituidos las que contás. Sí, la verdad Hugo que yo podría contar cualquiera de estas 110 historias de personas que pudieron restituir su identidad, digamos, no era una preferencia, ¿no? Uh-huh. La verdad es que yo podría contar, podría escribir muchos libros con estas historias, porque me parecen todas historias muy desgarradoras por un lado, pero también historias con un valor enorme, hablando del futuro y del nombre de tu programa, porque es muy complejo crecer bajo una identidad falsa. Es muy complejo poder llegar a restituir la identidad y es muy complejo también construir una memoria sobre una historia nueva, de alguna manera. Vos sabés qué paradoja, porque yo me escucho decir, incluso creo que te la dije en un mensaje de texto cuando estaba bañado en lágrimas y llamé para decírtelo. La palabra desgarrador, porque a uno se le desgarra el corazón leyéndola, porque se pone, o al menos siente que se pone en la piel en el lugar del otro, pero a la vez es reconstituyente gracias a tu trabajo, ¿no? Yo te digo, mi experiencia de escritura, perdóname que te interrumpa. No. Mi experiencia de escritura fue una escritura muy feliz. Primero porque me ubiqué para escribir en la misma zona en que ellos se instalan para contarla, digamos, en la zona de la alegría de ahora saber quiénes eran realmente, quiénes habían sido sus padres, cuál es el nombre que sus padres habían pensado para ellos, conocer a sus tíos, a sus primos, a sus abuelas que los buscaron durante muchísimos años en la mayoría de los casos. Y hay entonces, como te digo, una zona de mucha alegría en ese sentido, ¿no? De poder contar esa historia que tiene momentos muy duros, pero que tiene también esta gran puerta a encontrarse a ellos mismos. Vos sabés que una señora oyente que nos llamó nos hablaba de lo terrible de que además de los nietos están los bisnietos, y yo pensaba en Martina, la hija la hija de Manuel. De Manuel, ¿no? Que también tuvo que reconstituir su propia identidad, porque era Claro. Novoa hasta que dejó de serlo. Claro, la hija de Manuel González Granada tenía 5 años cuando él se cambia, vuelve a su apellido, digamos, toma el apellido de su mamá, de su papá y de su mamá, y se entonces entera de quién hace es. los nuevos documentos. Y esa hijita de 5 años, ya todos sus compañeros la llamaban por el otro apellido, tenía en su delantal del jardín bordado el otro apellido, etcétera. Pero fue también para ella algo muy importante poder encontrarse con el verdadero apellido de su papá, ¿no? Y por ahí lo cuenta en el capítulo Manuel, que él tiene en su casa un cuadro con las fotos de su mamá y su papá, sí, que no son unas fotos que sacaron juntos, sino que él construye esa foto, ese cuadro, con 2 fotos separadas. Y que esa niña mira ese cuadro y le cuenta un día a una compañerita, son mis abuelos que están desaparecidos, ¿no? Y él dice, ella lo puede contar con esa liviandad porque conoció la verdad desde muy chica. Claro, entonces conoce la liberación de la verdad. Exactamente. ¿Cuánto tiempo te llevó, Ángela? Muy poco, Hugo, porque lo empecé a escribir a principios de mayo
y terminé una primera versión en octubre y bueno, después corregí hasta diciembre. Pero tuve jornadas muy intensas y muy hermosas de trabajo de 15 y 17 horas sin parar, ¿eh? Ahora, me gusta cómo juntás, cómo amalgamás tu arte de escritora con tu arte de narradora y de docente también, dando cuenta todo el tiempo de que la memoria es dinámica y que en esos movimientos hay cosas que se preservan, cosas que se borran, que se mueven, pero que nos hace responsables de ese movimiento y ese destino que pueda tener lo que se va conociendo, ¿no? Porque algo se va tejiendo, digamos, gracias a nosotros, pero también algo se va tejiendo por encima de todos nosotros, ¿verdad, Ángela? Claro, y eso que vos decís también y que forma parte de la memoria social, ¿no? De la memoria colectiva, de la cual somos todos responsables y todos tendríamos que estar contando estas historias, digamos, el cine, la televisión, los escritores, pero también la gente común. Sí. Que somos todos tan propensos a contar historias y a escuchar historias, y todos tendríamos que estar contando estas historias, la fotografía, en fin. ¿Y las escuelas? ¿Qué pasa en las escuelas? Y las escuelas, a mí me parece que, bueno, no por nada este libro está editado en Paidós, ¿no? Yo recurrí a mi editora de mis otros libros últimos, que es una editora de educación, digamos, Rosa Rottenberg, a quien le agradezco. Rosita Rottenberg, claro, mi amiga. Sí, a quien le agradezco muchísimo porque además ella creyó en este libro cuando el libro era nada más que una idea de un renglón, digamos, ¿no? Entonces se lo agradezco muchísimo y hablábamos con ella sobre esta necesidad que hay en las escuelas de que estas historias circulen y se conozcan, porque la verdad es que a menos que te toque un profesor, y los hay muchos, y un maestro que esté interesado en estos temas y que tenga conciencia de la importancia de esta parte de la historia argentina, la verdad es que el resto de los alumnos se quedan sin saber y salen de la escuela sin saber demasiado. Así que por algo este libro está en esta editorial de educación, ¿no? Acá está mi compañera Nora Anchar que te quiere preguntar, Ángela. Sí, cómo no. ¿Cómo te va? Sí, por un lado quería contarte, porque seguramente vos lo sabés, que hay una profusión importante de la presencia de las abuelas en los colegios a lo largo y a lo ancho del país, digo, que van como personalmente a dar estas charlas, y afortunadamente los materiales como el tuyo son transmitidos bastante frecuentemente, sobre todo en el adolescente que ya va tomando por su cuenta algunos trabajos prácticos. Hay cosas bien interesantes hechas al respecto. Te querían preguntar cómo habías tratado en el libro y cómo te costó o cuánto te costó o si no te costó abordar el tema del respeto al tiempo que cada uno de los protagonistas, ellos o los 110, ha tenido respecto del momento en que supo que era adoptado, del momento que decidió el ADN y el ADN le dio una pertenencia, y el momento en que asume esa responsabilidad, porque ha habido procesos muy largos y altamente respetables también. Bueno, te contesto las dos cosas. Primero, lo de las escuelas. Es cierto que el trabajo de las abuelas en las escuelas es enorme y es muy importante. Me refería anteriormente al trabajo de los docentes en la aula, no al trabajo de las abuelas o a la visita de las abuelas, sino a la importancia que tiene tener un docente que hable de estas historias, o que narre estas historias, o que reflexione sobre este contenido. Y con respecto al tiempo, lo primero que hice fue respetar los tiempos, ¿no? Porque es así, tal cual lo dijiste, cada uno está narrado en el libro, cada uno tuvo un tiempo muy diferente para poder aceptar la historia una vez conocida la verdad. Digamos, una cosa es el tiempo de conocer la verdad, de llegar a la verdad, y otro es el tiempo de, bueno, y ahora que esta es la verdad... ¿Cómo se digiere? Apropiarla. Claro, ¿cómo hago? Digamos, ¿cómo la hago mía esta verdad? ¿Cómo hago mío este nombre?
es muy interesante lo que pasa en cada uno. Algunos de ellos, por ejemplo, hicieron al principio, cuando conocieron su verdadero nombre y su verdadero apellido, hicieron como un híbrido, digamos, tomaron el apellido y conservaron por un tiempo el nombre con el que crecieron, hasta que pudieron aceptar cuál era su verdadero nombre y se decidieron. Todas las historias son diferentes, ¿no? La verdad es que uno también pasa esto cuando empieza a escucharlas con más detenimiento, es que todas las historias son muy diferentes en sí. Desde la situación personal de haber sido en algunos casos apropiados por personas que tenían una relación directa con los represores y la dictadura, y en algunos otros casos por haber sido adoptados también en forma ilegal, pero por personas que los quisieron mucho durante toda la vida y que no tenían ninguna vinculación con la dictadura. Entonces, bueno, no sé, a mí me resultó muy interesante escucharlos y también me pareció muy importante para escribir las historias, porque todas las historias están escritas desde un tono diferente, porque traté de seguir el tono y la música y de los cada tiempos protagonista, ¿no? De cada protagonista. Claro. Ángela Pradelli, hay alguien que te quiere decir algo. ¿Cómo no? Hola, soy Berta de Rosario. Bueno, espero que escuchen mi mensaje para mandarle un saludo a Ángela Pradelli, porque tuve oportunidad de conocerla en Rosario, estuvo acá en el 2011 y tuve el orgullo de presentarla en una biblioteca de un barrio muy humilde en el que trajimos a unos chicos de la escuela, bueno, y ella se brindó muy correcta, muy atenta, muy cálida a conversar con nosotros, a hablar de Ahí se cortó, los 30 segundos se le Fue fueron. una experiencia hermosa que recuerdo con mucho cariño, porque era una biblioteca en las afueras de Rosario y eran chicos que habían leído muy bien y eran muy participativos, y yo recuerdo esa experiencia también con mucho cariño. Es un mensaje para Berta de mi parte. Qué bueno. ¿Cómo es tu experiencia de docente? ¿Cómo ha ido cambiando a través del tiempo, Ángela? Mira, para mí es una de las cosas más importantes que me pasaron en la vida, haber sido docente, ¿no? Me parece que la docencia, el trabajo en el aula que hice durante más de 30 años, para mí fue de una felicidad tremenda. Es cierto que el docente tiene muchos momentos en que se lo pasa muy mal, hay muchas situaciones por las cuales uno la pasa mal, qué sé yo, desde la dura realidad que a veces viven los chicos hasta la burocracia, autoridades que van en contra del trabajo docente, hay muchísimas circunstancias, pero la verdad es que después lo que queda es lo otro. Yo me jubilé el año pasado después de más de 30 años de estar en las aulas y me quería ir con esta felicidad, me quería ir con la felicidad que siempre sentí por estar en ese escenario del aula, y todo lo otro se va olvidando. Lo que te queda es la inmensa alegría de haber compartido ese segmento de la vida de los pibes de crecimiento. Sí, Nora. No, más que una pregunta, quería compartir algo que sé que a ella la va a emocionar. Hace muy poquito, espérate que vuelvo a abrir una paginita que había abierto acá para no equivocarme el nombre. Tenemos una tatarabuela entre las abuelas de Plaza de Mayo, que es Rutila Artés, la Saya. Sasha, sí, Sasha, bueno, sí. Ya Sí. esa niña recuperada hoy es, es abuela, por lo tanto Sasha, que era abuela de la niña, es tatarabuela. Es muy impresionante, muy impresionante. Yo creo que además socialmente las abuelas son un modelo para todos nosotros de respeto, de crecimiento, de respeto a la ley. Lo digo hoy en que tenemos un escenario bastante conflictivo por ese tema de los linchamientos que azarosamente, porque la verdad es que, Hugo, te lo digo, me asombra que algunos medios discutan si el linchamiento está bien o mal. Yo creo que estamos muy mal. Es tremendo, sí, sí. Tenemos que discutir eso. Es tremendo eso. Por eso yo pensaba a los chicos de la escuela, cuando se les fomenta la lectura, ¿se fomentará también la lectura de los medios? Para que los chicos tengan, digamos, acceso
cabal a lo que le quieren decir cuando le dicen una cosa o le dicen otra. Es muy importante que se haga la lectura de los medios en las escuelas. Y yo que he tenido oportunidad en la escritura de este libro de encontrarme con material de las abuelas, de la búsqueda, digamos, material de ellas, como cartas de una abuela a otra, una abuela que le escribe a otra que estaba viviendo en Suecia, porque acá ya le habían matado 2 hijos, entonces se va con un tercero a vivir a Suecia y vuelve, la abuela de Jorgelina Molina Planas, vuelve cada vez que vuelve para buscar a esa nieta. Y las cartas de Chicha Mariani o las cartas de Estela Carlotto diciéndole, por favor, necesitamos un poder para seguir acá nosotros legalmente, nosotros la búsqueda de esa nieta, en el año 83, donde también estaban intervenidas muchas de las cartas y de las comunicaciones, y les habían matado a los hijos y les habían robado a los nietos, y su búsqueda era siempre legal. Siempre legal. Y su búsqueda era siempre a través de la justicia, ¿no? Entonces, me parece que son un modelo a seguir, muchos de los protagonistas lo dicen, ¿no? Son un modelo a seguir de cómo nunca buscaron ni venganza, ni justicia. Siempre era la justicia y lo legal. Memoria, verdad y justicia, la Santísima Trinidad que hay que poner en marcha. Ángela Pradelli, bueno, muchas gracias por esta charla, muchas gracias por este libro maravilloso y entrañable, En mi nombre, historias de identidades restituidas, que a partir de esta semana se puede encontrar en las librerías y que yo diría sea de lectura urgente y necesaria, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos ahí en el programa, Nora y todos. Abrazo grande, querida Ángela. Otro querido para vos. Hasta luego. Ángela Pradelli, En mi nombre, historias de identidades restituidas. Estación Futuro, por la Radio Pública.